creo que sea una opción que ahora mismo ni está en la mesa ni sea viable. Muy buenos días. Nueva Canarias niega que se esté gestando una moción de censura en Telde promovida por ellos. Con la diputada Carmen Hernández hemos hablado de este y otros asuntos. Hernández, también vicesecretaria general de Nueva Canarias, es la invitada en nuestra entrevista de hoy. Con ella hemos hablado también sobre el escenario electoral para 2027 y acerca de las enmiendas presentadas a los presupuestos generales de Canarias. Señora Hernández, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este programa. Buenos días, encantada. Bueno, empiezo preguntándole por esas 264 enmiendas que presentan ustedes a los presupuestos. Ya lo hicieron con una enmienda a la totalidad que no salió adelante y ahora, bueno, pues con esas enmiendas parciales y al articulado tratan de movilizar una serie de millones. ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles considera que deben ser las prioridades? Y si la aritmética parlamentaria lo permite, pues ¿cuáles son las más necesarias, las que necesitan prosperar sí o sí? Bueno, nosotros en principio presentamos una enmienda a la totalidad a los presupuestos de esta comunidad de 2026 porque estamos en contra de esta propuesta presupuestaria. Creemos que hay que orientar tanto los ingresos como los gastos de otra manera. Pero como el Gobierno nos la ha rechazado, como es evidente, ellos tienen su propia propuesta, hemos presentado, pues como decía, ese paquete de enmiendas para mejorar las cuestiones que para nosotros son fundamentales. Ahí tenemos una línea de trabajo muy importante para nosotros, que son la mejora de los servicios públicos, la educación, la sanidad, las políticas sociales, la vivienda, que es hoy por hoy el mayor problema social y laboral que tiene esta tierra. También hemos querido mejorar los presupuestos, mejorando la financiación de las universidades públicas canarias que pasan por un momento muy crítico en cuanto a su financiación, no para gastos superfluos, sino para poder abrir las puertas cada día con normalidad. Y luego también hemos presentado todo un paquete de enmiendas que intentan mejorar el capítulo de los ingresos. Nosotros estamos radicalmente en contra de la política fiscal de este Gobierno, porque este Gobierno ha hecho algo que es justo lo contrario que nosotros defendemos o que hicimos cuando gobernamos en el Pacto de Progreso anterior con el Partido Socialista, que es aplicar la progresividad fiscal, es decir, que pague más quien más tiene. Este Gobierno ha hecho lo contrario. En esta tierra, desde que gobierna el PP y Coalición Canaria, pagan menos los que más tienen. Y alguien que me escuche puede pensar, eso es imposible. Pues sí, han quitado el impuesto de sucesiones y donaciones y hoy 6.000 canarios pues se ahorran aproximadamente, que son los que heredan más de 1 millón de euros, prácticamente en una población donde vivimos más de 2 millones, una población minoritaria, se ahorra, como decíamos, esos impuestos que suponen dejar de recaudar 180 millones, van a suponer 180 millones en estos 4 años. Pero es que luego lo que han hecho es subirle los impuestos que nosotros le bajamos a las rentas más bajas, a la gente que cobra entre 30 y 45.000 euros. Para nosotros esa es una política fiscal tremendamente injusta. Volvemos a apostar por la ecotasa turística, es decir, creemos que hay que aplicarle una tasa turística al turista que llega, porque se hacen todos los destinos turísticos desarrollados y nos ayudaría pues a mejorar la planta alojativa, las zonas turísticas, a apostar por las renovables en esas zonas turísticas. Sobre vivienda, cada vez más se habla no solo de problema social, también de un problema laboral, porque hay personas que deben renunciar o terminan renunciando a un puesto de trabajo porque no tienen dónde vivir. ¿Qué plantean ustedes para tratar de solucionarlo? ¿Es solamente edificar más? ¿Hay posibilidad de, o cuánto se tarda en que esas viviendas que se estén construyendo, edificando, puedan llegar a la ciudadanía? ¿Qué es lo que plantean ustedes? Lo que nos dicen la experiencia y los expertos es que la vivienda se tiene que abordar en varios frentes. No hay una solución mágica. ¿Hay que construir más vivienda pública, más vivienda social? Sí, porque el mercado no va a construir una vivienda para venderla en 40.000 euros, porque no les es rentable. Entonces tiene que ser desde lo público, desde el Gobierno, quien construya vivienda para las familias con menos recursos. Luego hay que apostar por otro modelo de vivienda también, que es la vivienda protegida para rentas que a lo mejor no son tan vulnerables,
son rentas medias, trabajadores y trabajadoras que pueden pagar un alquiler de 300, 400 euros si eso se complementa con la protección pública. Pero es que además necesitamos soluciones no para dentro de 4 años, necesitamos soluciones para allá. Por eso nosotros hemos dicho que también hay que apostar por animar a aquellas personas que tienen la vivienda cerrada a que se la alquilen al gobierno. Claro, que es una de las críticas más recurrentes, ¿no?, que más escuchamos. Se pide que se cambie la ley estatal de vivienda precisamente porque se considera, o quienes consideran que se debe cambiar la norma, que eso daría mayor protección al propietario. Es falso, miren, en Canarias hay 211.000 viviendas cerradas y vacías antes de la ley de vivienda. El problema de la vivienda vacía no es nuevo, no tiene nada que ver con la ley de vivienda, que por cierto en Canarias no se aplica, por ejemplo, lo de declarar las zonas tensionadas. El Ayuntamiento de Las Palmas lo ha pedido, significa ponerle un tope al precio del alquiler y el Gobierno de Canarias ha dicho no, por tanto no se aplica la ley de vivienda en Canarias, por tanto no es verdad. Y además ya estaban vacías antes de la ley de vivienda. ¿Por qué la gente que tiene una vivienda vacía no la alquila? Porque no se fía. Porque piensa que no la va a recuperar, que se la van a deteriorar o que no le van a pagar mes a mes. ¿Qué decimos nosotros? Vamos a copiar lo que hacen los vascos. ¿Por qué sí funciona en el País Vasco? ¿Por qué lo está implementando en este momento Baleares con un gobierno de derecha? Lo que necesitamos es un programa como el que hemos propuesto, que nos han dicho no. No sabemos por qué, pero nos han dicho que no. Y es un programa de alquiler seguro. Es decir, si tú eres propietario de una vivienda vacía, yo Estado, yo Gobierno de Canarias, te la voy a alquilar yo con el aval bancario del Gobierno, de manera que tú vas a cobrar la renta mes a mes seguro y además con un contrato donde yo me comprometo a devolvértela en perfecto estado a los 4 años, a los 5 años, lo que pactemos. ¿Por qué nos han dicho que no? Porque para poder hacer esto hay que poner una financiación, hay que poner, creemos que en torno a 15, 19 millones. ¿Por qué? Porque el Estado, el Gobierno de Canarias tendrá que cofinanciarlo. Creo que es el problema más grave que tiene Canarias y este gobierno ha dicho que no a todo lo que de verdad incide en la mejora de acceso a la vivienda y ha dicho sí a las medidas especulativas. Yo les acuso de ser el gobierno que más ha hecho a favor del negocio de la vivienda. Una propuesta que también hemos escuchado en materia de vivienda es que no se construya, digamos, a lo ancho, sino a lo alto. Que los edificios que se construyan puedan tener más alturas. ¿Usted qué opina? ¿Cree que eso es una solución viable? Puede ser una solución en ciertos territorios donde no hay suelo. Esa es otra de las falacias o las mentiras de este gobierno. Echarle la culpa a la falta de suelo no es verdad. El Gobierno de Canarias tiene suelo donde no ha construido. Por tanto, yo creo que hay que copiar lo que otros han hecho y llevan décadas haciendo y les sale bien. Y en eso, para mí, el ejemplo indiscutible es el País Vasco. El País Vasco ha apostado por una política en la línea que hemos planteado. Construir vivienda pública planificada, cada año una media de 1.000 viviendas. Nosotros en Canarias, durante la crisis de la vivienda, de la crisis inmobiliaria que tuvimos de entre el 2007, 8, 9 hasta el 2020, en ese periodo Canarias construyó en torno a 100 viviendas. En ese mismo periodo los vascos construyeron 10.000 viviendas. Claro, nos llevan una delantera tremenda. Por eso a mí me hace gracia cuando viene el gobierno, el señor Clavijo, y dice no, es que todos estamos mal en materia de vivienda. Bueno, a mí no me consuela que a otros les vaya mal, en absoluto, pero es que además no es verdad. A otros el problema de la vivienda les ha cogido fuerte. Hay quien dice que ustedes gobernaron en la legislatura anterior y no hicieron lo suficiente en materia de vivienda. Seguro que se podía haber hecho más, pero claro, es que estás comparando a un gobierno que gobernó con la mayor crisis sanitaria del planeta, como fue la pandemia, que paralizó todo. Pero es que después viene una erupción volcánica, luego le vas a... Esto es como en una familia, pedirle lo mismo a la familia que ha tenido una enfermedad grave y un hijo con una enfermedad mortal y encima han puesto en paro a toda la familia, le vas a pedir los mismos esfuerzos que a una familia que gestiona su vida en bonanza y sin problemas. Bueno, pues este gobierno está gestionando esta tierra en bonanza económica. Fíjate si le va bien a este gobierno, que este presupuesto es 813 millones más elevado que hace un año, pero es un gobierno que ha gestionado, mal gestionado, no sé si nos dará tiempo a hablar de cómo ejecuta su dinero, 2.300 millones más que hace 3 años y sin pandemia y sin volcán. Quiero que hablemos también en clave más electoral, si me lo permite, porque queda 1 año y medio para las elecciones, a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados. Bueno, suena ese eco de si habrá o no habrá adelanto electoral. ¿Usted qué cree que hará Sánchez y sobre todo qué cree que le puede venir mejor a esta tierra?
Bueno, yo creo que Sánchez hará lo que él crea que más le conviene electoralmente hablando, ¿no? Y si en algún momento alguna encuesta, las encuestas más potentes, le dan una oportunidad de obtener mejores resultados electorales, lo adelantará. Pero ya lo veremos. Yo creo que a esta tierra lo que le conviene es, primero, que en España haya un gobierno de progreso, a mí no me cabe ninguna duda. Los gobiernos más reaccionarios de derecha o de extrema derecha, porque son las únicas combinaciones que hay. En el Estado solo podrá gobernar el Partido Socialista con los apoyos de partidos más progresistas o el Partido Popular con la extrema derecha. Nosotros creemos que lo peor que le puede pasar a España y a Canarias es que gobierne el Partido Popular con Vox. Digo a Canarias también porque Vox, dentro de su contrato, de su programa electoral, lleva que desaparezcan las autonomías, es decir, que se vuelva un Estado centralizador, que la sanidad y la educación, por ejemplo, dependan de Madrid, y será Madrid quien decida si se abre o no un hospital. Y miren, yo, aunque critico a este gobierno, prefiero pedirle a este gobierno más camas hospitalarias, porque lo tengo cerca y porque conoce la realidad, que pedírselo a un gobierno que está en Madrid, que no conoce la realidad y que nos va a aplicar las recetas generalizadas para todo el Estado español. Y de cara a esas posibles elecciones, o a las elecciones imposibles, porque dentro de año y medio, sí o sí, por lo menos en Canarias las habrá, ¿han seguido ustedes hablando con Podemos? Nosotros creemos que nos tenemos que unir todas aquellas personas y grupos políticos. Trabajamos mucho de la mano del movimiento sindical, los sindicalistas, los derechos sociales y los derechos laborales. Entonces nosotros nos estamos sentando con todos aquellos personas, colectivos sociales, sindicatos, otros partidos políticos que defienden los servicios públicos, la fiscalidad justa que explicaba antes, la educación pública, las universidades públicas, y que quieren hacer ese frente común, ese frente amplio, esa unidad amplia para parar, como digo, este avance y para conformar una alternativa que genere ilusión y esperanza de que se pueden hacer las cosas bien con un proyecto donde quepamos todos y todas. ¿Pero se refiere a una alianza a nivel nacional o también aquí en el Parlamento de Canarias? Bueno, a nivel nacional nosotros tenemos que analizar qué opciones hay, a quién apoyaremos, si iremos a las elecciones y con quién, y a nivel canario también, es decir, se trata de eso, de juntar fuerzas con todos aquellos y aquellas que crean en este proyecto. Nosotros tenemos un proyecto para Canarias sólido, lo demostramos en nuestros documentos y también cuando hemos gobernado, es decir, nosotros no somos un partido que venimos diríamos, a inventar cosas o a innovar en el sentido de improvisar. Tenemos un proyecto educativo, un proyecto cultural, un proyecto fiscal, un proyecto económico, un proyecto turístico de territorio, y quien crea en este proyecto y quiera sumarse a esta iniciativa, evidentemente liderada o coliderada por Nueva Canarias, nosotros estaremos encantados de sumar, fundamentalmente, como digo, no solo para frenar a la extrema derecha, sino para construir juntos y juntas una alternativa de gobierno que ilusione a una mayoría social que está desencantada porque no tiene vivienda, porque ve que no le llaman de la lista de espera, porque cuando tiene un mayor en casa no tiene el apoyo y no se desarrolla bien la ley de dependencia o no tiene un centro sociosanitario para su mayor. ¿Y cómo de avanzadas van las conversaciones? No hay una hoja de ruta establecida. Fue uno de los conclusiones de nuestro 6º Congreso de crear esa gran unidad canaria a favor de un gobierno que avance en derechos sociales, en derechos civiles, que evite que la televisión pública se privatice. Estamos preocupados con el uso de la radio televisión canaria partidario. No compartimos que se coloque al frente de la televisión a personas que respetamos evidentemente su trayectoria profesional, pero que creemos que no han sido elegidas por la mayoría del Parlamento. La televisión pública, la radio televisión pública debe estar al servicio de la mayoría social y no de ningún gobierno. Decía Clavijo que la radio televisión pública era del gobierno, no es verdad. La radio televisión es de los canarios y de las Canarias, y defendemos una televisión, una radio pública de calidad como la que tenemos, de la que nos sentimos muy orgullosos de ustedes, de los profesionales de la tele, de la radio, y queremos que siga siendo así y que no se privatice. Antes de terminar, porque nos quedamos sin tiempo, Ayuntamiento de Telde, ¿qué hay de cierto en esos rumores que apuntaban o apuntan a una posible moción de censura? Bueno, la rumorología en política es muy habitual. Y sé que estuvo a punto de la firma, que fue Manuel Domínguez el que le dijo a los 4 concejales del PP, paren esto. Bueno, no, yo no tengo información en esa línea. Lo único que yo sé es que el grupo de concejales que están en la oposición de Nueva Canarias están muy centrados primero en hacer una oposición rigurosa a un alcalde que llegó prometiendo que iba a abrir el Paco Artiles,
prometiendo que iba a abrir el mercado municipal, prometiendo que iba a arreglar todos los baches. Han pasado casi 3 años, ni Paco Artiles, ni bache, ni mercado municipal. Por tanto, debe ser que no era tan fácil como él le dijo a la ciudadanía que iba a arreglarlo todo. Los concejales están centrados en hacer esa crítica constructiva y en construir una alternativa sólida, siempre pensando en el interés general, que es lo que nos ha caracterizado siempre para Telde a partir del 27, y por tanto la moción yo no creo que sea una opción que ahora mismo ni está en la mesa ni sea viable. Pues señora Hernández, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Muy bien.